Buenos días. El tema de hoy tiene por nombre Velad y estad atentos. Velar es estar despierto, estar pendiente, estar atento. Los significados de esta palabra se pueden resumir en estar o ser vigilantes. En Mateo 24:43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando la Biblia nos dice velad, no se refiere a estar vigilante literalmente, sino que nos demanda que estemos atentos y vigilantes espiritualmente, estando pendientes que ninguna tentación se apodere de nosotros. En 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Para un cristiano escogido por Dios es muy importante que nunca deje de velar, pues si deja de velar, cualquier tentación, cualquier falso profeta o cualquier otra cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios podría engañar a y poco a poco podría ir alejándose de Cristo, y por último podría llegar a perderse y coger un mal camino, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En la mayoría de las enseñanzas de Jesús no son literales, sino espirituales, y para poder entenderlas hay que primero discernirlas. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Hay muchos cristianos que se duermen espiritualmente, es decir, dejan de velar. Luego viene un falso profeta, una tentación o una cosa material y se apodera y termina confundido. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque nosotros somos hijos de luz y del día, no de las tinieblas ni de la noche. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, solo porque estamos en una iglesia o porque cualquier otra cosa o otra excusa, sino velemos y seamos sobrios, debemos discernir. Bienaventurado el creyente que cuando Cristo venga le halle haciendo según la voluntad de Dios, pues tendrá un galardón en los cielos. Que no nos pase como a Eva, que dejó de velar y mientras estaba dormida espiritualmente vino el diablo y la engañó. Que tampoco nos pase como a Salomón, que siendo buen rey, que aborrecía la idolatría, se durmió y empezó a amar a las mujeres, de las cuales Dios le dijo que no amara, y terminó enredándose. Al igual que Sansón, se enamoró de las filisteas, dejó de velar
y lo atraparon. También hay que estar velando como iglesia, que vuestros corazones no se llenen de embriaguez espiritual y por los afanes de esta vida. Que el Señor nos encuentre velando, dice en Oseas 6:3. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Conozcamos a nuestro Dios. Dios es espíritu. Para conocer al Señor y adorarle apropiadamente, debemos hacerlo en espíritu y verdad. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Para ello se necesita más que nuestro intelecto. Nosotros somos seres finitos, terrenales y mortales, para llegar a conocer a un Dios infinito que existe desde la eternidad y cuya naturaleza es sobrenatural. Necesitamos la revelación sobrenatural de la palabra de Dios. La Biblia nos revela el carácter de Dios, su naturaleza, sus atributos invisibles, la obra de su creación, su poder, nuestro origen, nuestro pecado, su santidad, su justicia. La palabra es como los campos sembrados que ansiosos aguardan por la lluvia, como los ciervos ven por los montes en busca de corrientes de agua. En el Salmo 42 del 1 al 2 dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. En algunos lugares el rebaño de Dios camina en oscuridad sin oír la voz de Dios. Las ovejas caminan confundidas. La respuesta se encuentra en Dios y su palabra. La clave no es el entretenimiento, sino la luz y el alimento sobrenatural de la palabra pura, sin adulterar. Allí es donde encontramos la dirección que necesitamos, la base del verdadero conocimiento y el poder liberador y transformador que buscamos. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Juan 8, 31 al 32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hombres y mujeres por todo el mundo caminan sin rumbo o hacia una meta engañosa. Muchas vidas reflejan caos, tienen expresiones de arrogancia o vanidad. Muchos siguen ahí por rechazar el señorío de Jesús, pero lo cierto es que si no aceptan los lazos de amor con que Dios los está llamando, serán tocados con lazos de dolor cuando estamos en cuidados intensivos en un hospital, cuando pasan por una cárcel o la muerte de un ser querido. Dios es un Dios de oportunidades. La necesidad de proclamar el camino de salvación eterna a toda criatura es urgente, es hoy mismo. El regreso del Señor está cercano. Las señales de su venida predichas en la Escritura abundan. Se necesita cerrar los ojos ante las crisis que está pasando el mundo, crisis que cada vez alcanza mayores proporciones apocalípticas, para no darse cuenta de los tiempos en que vivimos y su correlación con las profecías de la Biblia. En Romanos 12:2 dice:
No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo nos exhorta, no es que a nosotros nos transformemos a nosotros mismos, sino más bien que seamos transformados, y ello se logra por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, el que renueva nuestra manera de pensar y actuar y nos transforma. Entre las señales anunciadas hace más de 2000 años tenemos las hambrunas que en África han dejado millones de muertos, ahora el COVID o coronavirus que sigue afectando al mundo entero. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, plagas como el SIDA, virus letales como la influenza aviaria, en un abrir y cerrar de ojos. Se convierten en pandemias como el COVID, que sacrifican millones de personas en el planeta. El potencial latente de ataques biológicos y nucleares con múltiples consecuencias que ya estamos viendo en Rusia contra Ucrania son una bomba de tiempo a punto de estallar. Los extremistas musulmanes cuentan hoy con los recursos tecnológicos y económicos necesarios. Ellos están dispuestos hasta sacrificar sus vidas en ataques suicidas, como ya lo han venido demostrando en el mundo entero. Hay otras señales que muestran la venida pronta de nuestro Señor, como el espíritu de globalización imperante, el desarrollo de la tecnología necesaria para formar una sociedad sin dinero en efectivo. Desde el año 586 a.C., como resultado de su idolatría y desobediencia a Dios, Israel no había sido una nación independiente. 2500 años después, cuando volvió a renacer milagrosamente, nación soberana, es asombroso que los judíos hayan conservado su identidad, sus costumbres como pueblo durante el tiempo que estuvieron en el exilio. En Isaías 66:8 dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? He dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Muchas personas les da temor entrar a comprender tal situación. Dios les bendiga.